¿Te has sentido últimamente sin fuerza, pero no es tu cuerpo el que está cansado? ¿Te cuesta orar, pero no es por falta de fe? ¿Has perdido el deseo, la sensibilidad, el gozo, y ni tú mismo sabes por qué? Y si te dijera que no es tu mente lo que está agotada, es tu espíritu el que está herido, porque hay heridas que no sangran, pero hunden. Hay dolores que no hacen ruido, pero apagan. Y lo más peligroso de todo es que muchos creyentes caminan con el espíritu desgarrado, pero han aprendido a funcionar como si nada estuviera mal. Este video es una confrontación con esa parte de ti que nadie más ve. No tus palabras, no tus publicaciones, sino la condición real de tu espíritu. Hoy Dios quiere mostrarte que el alma puede adaptarse, pero el espíritu no puede vivir herido sin consecuencias. Quizás no estás en pecado, quizás no estás apartado, pero algo en ti se rompió y no has tenido el valor de detenerte y sanar. Quédate hasta el final, porque lo que vamos a hablar aquí no solo te va a revelar lo que está pasando, te va a llevar a iniciar un proceso de restauración profunda. Comenta con fe: Señor, muéstrame lo que he estado ignorando. Suscríbete si sabes que necesitas verdad antes que entretenimiento. Y dale me gusta si conoces a alguien que, como tú, puede estar sonriendo por fuera, pero apagándose por dentro. Y no olvides escribir también paz en Cristo como declaración de humildad al comenzar este estudio, porque si tu espíritu está herido, hoy el Espíritu Santo quiere comenzar a sanarte. Y escucha bien, la penúltima enseñanza de este video puede mostrarte el momento exacto donde tu espíritu fue golpeado y darte la llave para liberarte de lo que aún te amarra. Vamos a comenzar. El salmista David: cuando finges fortaleza, pero por dentro estás deshecho. Salmo 32, Salmo 38, Salmo 42. David era rey, guerrero, adorador, un hombre conforme al corazón de Dios, pero también fue un hombre que supo lo que es tener el espíritu herido. En varios de sus salmos lo confiesa sin filtros: mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi alma está abatida dentro de mí. Estoy encorvado, humillado en gran manera. David sabía lo que era actuar, liderar, pelear, cantar, mientras su interior estaba gritando por auxilio, porque el espíritu puede herirse por muchas cosas: por culpa, por decepciones, por traiciones, por pérdidas, por palabras que penetraron más hondo de lo que deberían. Y cuando no enfrentamos esas heridas, cuando no las entregamos al Señor, cuando seguimos adelante sin procesarlas, el alma sobrevive, pero el espíritu se debilita. David siguió escribiendo, gobernando, funcionando, pero en lo secreto se estaba secando, hasta que un día se quebró, no con los hombres, sino delante de Dios. Y entonces escribió: mientras callé, me consumía, pero confesé mi pecado, y tú me perdonaste. Aquí está una clave: no todo espíritu herido fue por pecado, pero todo espíritu herido necesita rendición. No puedes sanar lo que sigues ignorando. No puedes liberar lo que sigues ocultando. No puedes restaurar lo que sigues justificando. David no fue restaurado cuando fue descubierto. Fue restaurado cuando decidió exponerse ante Dios. Tal vez tú también estás fingiendo fortaleza. Tú también sabes hablar de fe, pero por dentro tu espíritu está agotado. Hoy el Espíritu Santo quiere llevarte al mismo punto que llevó a David. No a esconderte, sino a rendirte. Porque el primer paso para sanar una herida espiritual es reconocer que existe. El profeta Elías: cuando el agotamiento del alma silencia tu espíritu. 1 Reyes 19, 1-13. Elías había visto fuego caer del cielo.
Había confrontado profetas falsos, había sido usado poderosamente por Dios y aún así, después de una gran victoria, se derrumbó. Cuando Jezabel lo amenazó, Elías no peleó, no profetizó, corrió, se fue al desierto, se sentó bajo un árbol y dijo una frase que revela una herida profunda: Señor, basta ya, quítame la vida. ¿Cómo puede un hombre lleno del Espíritu llegar a ese punto? Porque a veces el alma tan agotada, tan golpeada, tan cansada, ahoga la voz del Espíritu. Elías no había pecado, no se había apartado, solo estaba herido y no lo reconocía. No entendía por qué ya no sentía nada, por qué no escuchaba nada, por qué había perdido la pasión. Y en medio de ese silencio, Dios no lo reprendió, lo cuidó, lo alimentó, le dio descanso. Después de eso, vino el momento clave, un silbido suave, una voz delicada, un susurro. Ahí volvió la conexión. Ahí el espíritu herido comenzó a sanar. Esto nos enseña algo profundo. Cuando tu espíritu está herido, Dios no grita, Dios susurra. Porque en el momento más vulnerable, Él no quiere aplastarte, quiere restaurarte. Tal vez tú estás como Elías, funcionando, sirviendo, pero emocionalmente colapsado, espiritualmente adormecido. Y Dios te trajo hoy esta palabra, no para acusarte, sino para recordarte que hay un susurro que te está llamando de vuelta. Él no quiere que sigas huyendo. No quiere que vivas desgastado, fingiendo que todo está bien. Quiere sanar el cansancio de tu alma para que tu espíritu vuelva a arder. Jeremías. Cuando hablar con fuego y vivir con lágrimas revela una herida profunda en el espíritu. Jeremías 27:18. Lamentaciones 3. Jeremías era profeta desde su juventud, ungido, elegido por Dios, portador de mensajes duros pero necesarios. Y aunque su boca ardía con palabra viva, su alma vivía quebrada, perseguido, rechazado, aislado, incomprendido. Llegó un momento donde dijo: maldito el día en que nací. Y también: ya no hablaré más en su nombre. Pero luego confiesa: pero había en mi corazón como un fuego ardiente, y no lo pude soportar. Aquí está el misterio. Jeremías tenía fuego y herida al mismo tiempo, y muchos creyentes hoy viven igual. Ministran, oran, predican, sirven, pero por dentro están llorando. Porque cuando el espíritu está herido, no siempre se nota por fuera, pero se siente en lo profundo, un peso, una fatiga constante, un llanto sin explicación. Jeremías escribió el libro de Lamentaciones, no como queja, sino como desahogo de un alma desgarrada. Y aún así, en medio de su dolor, dijo: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Eso significa que Dios no espera que estés siempre fuerte, pero sí espera que seas siempre sincero. No escondas tu herida detrás del servicio. No silencies tu dolor con actividades. Tu espíritu necesita atención, necesita descanso, necesita sanidad. Jeremías fue restaurado, no porque dejó de doler, sino porque aprendió a llorar con Dios y no lejos de Él. Y tú también puedes empezar a sanar, no negando la herida, sino trayéndola al altar. Ana. Cuando el silencio de Dios prolonga una herida que nadie más entiende. 1 Samuel 1:20. Ana era estéril. Año tras año subía al templo, adoraba, ofrecía, lloraba, y aunque su esposo la amaba, aunque le daban porción doble, nada llenaba el vacío que llevaba dentro. La herida de Ana no era física, era espiritual, porque cuando tu propósito está ligado a algo que aún no ha nacido, cada día de espera duele como un año. Penina la provocaba. El sacerdote Elí la malinterpretó, y hasta su esposo le dijo: ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Nadie la entendía, nadie podía ver lo que estaba pasando dentro de ella. Pero Ana no gritó, no respondió con ira, se derramó en el altar
en oración, en gemido. Y allí, en lo secreto, hizo un voto, una entrega, un pacto. Fue en ese momento, no cuando concibió a Samuel, sino cuando entregó lo que aún no tenía, que el cielo se activó. Esto nos revela una verdad profunda. Muchas veces tu espíritu está herido porque llevas demasiado tiempo esperando y no has desahogado eso en la presencia de Dios. Te acostumbraste a estar bien, a soportar, a callar, pero en lo invisible la herida crece. Y hoy Dios no te está pidiendo que expliques el dolor, te está pidiendo que lo derrames. Porque cuando Ana soltó su amargura, cuando oró desde lo más hondo, algo se rompió en el cielo y su rostro nunca más fue el mismo. Tal vez tú no necesitas una palabra más. Tal vez necesitas una oración como la de Ana, llena de sinceridad, vacía de apariencias, rebosante de verdad. Dios no responde a las oraciones más bonitas, responde a las más auténticas. El hijo mayor. Cuando haces todo bien, pero tu espíritu está lleno de resentimiento. Lucas 15, 25, 32. La parábola del hijo pródigo no termina cuando el joven rebelde regresa. Termina cuando el hijo mayor se niega a entrar a la fiesta. Él nunca se fue, nunca malgastó nada, siempre obedeció. Pero cuando vio a su padre celebrando al que volvió, su herida salió a la luz. Dijo: hace tantos años que te sirvo y jamás me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Sabes lo que eso revela? Un espíritu herido por comparación, por sentirse ignorado, por creer que la obediencia no fue reconocida. Y es ahí donde muchos creyentes están hoy, sirviendo, permaneciendo, haciendo todo bien, pero con un espíritu lleno de frustración, de celos, de amargura callada. Lo más peligroso del hijo mayor no fue lo que dijo, fue que se quedó fuera de la fiesta. Estaba cerca del padre, pero no en su corazón, porque el verdadero problema del hijo mayor no fue su hermano, fue que nunca se sintió hijo. Y cuando tu espíritu está herido por sentirte no visto, no premiado, no celebrado, comienzas a servir por deber y no por amor. Pero el padre salió, lo buscó y le dijo algo poderoso: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Es decir, tu valor no está en lo que haces, está en que eres mío. Tal vez tú también estás cansado, resentido, silenciosamente herido porque no ves recompensa, porque piensas que a otros se les celebra más, porque tu fidelidad parece invisible. Pero hoy el Padre te recuerda: todo lo mío es tuyo. Yo no te amo por lo que haces, te amo porque eres mi hijo. Y eso es lo que puede sanar tu espíritu. Volver a creer que ser amado por Dios es más que suficiente. Pablo y sus espinas, cuando el espíritu está herido, pero la gracia sostiene el llamado. 2 Corintios 12, 7, 10. Pablo había visto cosas que nadie más vio. Había sido llevado al tercer cielo, recibido revelaciones profundas, pero también cargaba algo que lo desgastaba por dentro, un aguijón, un dolor, una lucha, una herida. Él mismo la describe como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Y aunque no sabemos exactamente qué era, sabemos que le dolía tanto que pidió 3 veces a Dios que se lo quitara. La respuesta del cielo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entendió algo que muchos ignoran. No todas las heridas se curan removiéndolas. Algunas se sanan aprendiendo a caminar con ellas. Porque cuando el espíritu está herido, pero aún así sigues, lo que te mueve ya no es orgullo, es gracia. Pablo no fue menos ungido por causa de su dolor. Fue más dependiente, más humilde, más consciente de que su fuerza venía de otro lugar,
Tal vez tú también estás pidiendo que Dios te quite algo, una herida, un recuerdo, un desánimo profundo que no desaparece, y Dios, en su sabiduría, puede estar diciéndote: no lo quito, porque es justo ahí donde más me glorifico. Tu herida no es tu límite, es el lugar donde la gracia se hace evidente, y eso no es resignación, eso es poder espiritual. Pablo no predicó menos, no amó menos, no escribió menos. Solo aprendió a avanzar con el espíritu herido, pero el corazón sostenido por la gracia. Jesús en Getsemaní, cuando el espíritu gime antes de la cruz. Mateo 26, 36, 46, Jesús sabía lo que venía. Sabía que la cruz estaba cerca, que el abandono, la traición y el sufrimiento eran inminentes, y aún así no corrió. No se escondió, fue al huerto a orar, pero esa oración no fue calma, fue una agonía, un desgarro del alma, un peso tan profundo que dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Y allí en Getsemaní, Jesús no enfrentó primero los clavos, enfrentó la herida interna. No era solo miedo, no era duda, era el peso del propósito, era el dolor de lo inevitable, era la tristeza del espíritu antes del sacrificio. Y aún así, en medio de esa batalla invisible, hizo una de las declaraciones más poderosas que existen: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto nos muestra algo sagrado. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, sintió el dolor profundo en su espíritu y no lo ignoró, lo llevó al Padre. ¿Y tú qué haces con tu Getsemaní? ¿Lo niegas, lo callas, lo entierras? ¿O como Jesús lo enfrentas de rodillas? Porque antes de tu cruz, antes de tu propósito más alto, vendrá la herida más honda. Y si allí decides rendirte, aunque el alma esté rota, el cielo te fortalecerá. Jesús no fue sostenido por sus discípulos, ellos dormían. Fue sostenido por el ángel que descendió, por la voluntad del Padre y por la rendición de su espíritu. Tu espíritu no tiene que estar perfecto para que Dios te use. Tiene que estar rendido, el espíritu quebrantado, el sacrificio que Dios nunca desprecia. Salmo 51, 17. Después de haber fallado, después del pecado, la culpa y el peso del error, David escribió uno de los salmos más honestos y desgarradores. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. David no trajo holocaustos, no presentó obras, no buscó excusas. Trajo su espíritu herido y lo puso en el altar. Porque hay momentos donde no tienes palabras, solo suspiros, donde no tienes fuerzas, solo lágrimas. Y en esos momentos, cuando lo único que puedes ofrecer es tu interior hecho pedazos, Dios no lo desprecia. Dios lo recibe como el perfume más puro. El espíritu quebrantado no es señal de derrota, es el inicio de la restauración. Es la condición exacta que abre la puerta al abrazo del Padre. Porque cuando el orgullo se cae, cuando el ego se silencia, cuando el corazón ya no puede más, es entonces que la gracia desciende. Hoy, si tu espíritu está herido, si te sientes sin dirección, si todo en ti se siente frágil, no te escondas, preséntate, así como estás, con todo lo roto, con todo lo que no sabes cómo explicar. Dios no está buscando máscaras, ni religiosidad, está buscando verdad. Y si tu sacrificio hoy es un corazón contrito, si tu ofrenda es tu dolor, el cielo se inclina para recibirlo. Ahora sabes lo que está pasando. No es simple cansancio, no es solo estrés. Tu espíritu está herido y lo estabas ignorando, pero Dios, que ve más allá de tu rostro, que escudriña lo profundo, que no se queda con tus rutinas ni con tus palabras, hoy vino a tocar lo que nadie más ve. Y no lo hizo para exponerte, lo hizo para sanarte, porque hay heridas que no se curan con tiempo, solo se curan con presencia.
Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere darte hoy. Presencia que restaura, presencia que limpia, presencia que reconstruye desde dentro. Por eso, quiero que escribas esta frase como una declaración de apertura y rendición. Señor, sana lo que yo no sabía cómo tocar. Y si esta palabra fue para ti, si te quebró, si te reveló lo que estaba escondido, compártela. No para que otros vean un buen mensaje, sino porque sabes que alguien más está caminando herido y no lo ha dicho. Suscribirte a este canal, es decir, necesito más que información, necesito dirección, necesito alimento real para mi alma y mi espíritu. Aquí hablamos desde lo profundo, aquí no vendemos perfección, aquí nos rendimos, nos sanamos y avanzamos con la verdad de Dios. Antes de salir, quédate un poco más. No interrumpas este momento. Deja que la música haga su parte. Cierra tus ojos. Dile al Señor, con tus propias palabras, lo que sentiste en este video. Haz silencio. Llora si necesitas. No escapes más. Porque cuando un espíritu herido se rinde, Dios no lo pisa. Dios lo levanta. Y antes de irte, escribe con honestidad. Me quedé hasta el final porque quiero ver tu nombre. Quiero saber qué parte de este mensaje tocó tu interior. Porque si llegaste hasta aquí, es porque tu sanidad ya comenzó.